En el 1300, dormir era apostar la vida a muerte. Familias enteras se apiñaban en una cama, compartiendo aliento para no morir congelados. Los niños despertaban con los dedos helados, las sábanas convertidas en hielo. La pequeña edad de hielo convirtió cada noche en batalla mortal. ¿Qué trucos desesperados mantuvieron vivos a los durmientes medievales? Imagínate como un agricultor en el siglo XIV en Europa. Estás atrapado en lo que la gente llama la pequeña edad de hielo. Hace tanto frío que todo parece congelado todo el tiempo. Tu casa está construida de madera y barro. El viento helado se cuela por cada pequeña grieta. La nieve se acumula tan alta fuera de tu puerta que apenas puedes abrirla. ¿Cómo te vas a dormir sin convertirte en un bloque de hielo? Para las personas de entonces, dormir no solo se trataba de descansar. Se trataba de mantenerse vivo. La pequeña edad de hielo no fue solo una mala tormenta invernal. Fueron cientos de años de noches heladas que cambiaron la forma en que las personas vivieron toda su vida. Desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, Europa se volvió mucho más fría. La temperatura bajó considerablemente. Los veranos se hicieron realmente cortos y los inviernos parecían durar para siempre. Las noches se volvieron tan frías, especialmente en el norte, que incluso en junio podía helar. Eso es como tener clima invernal en pleno verano. Para las familias agrícolas comunes, esto no era solo molesto. Era aterrador y peligroso cada día. Dormir, que creemos es seguro y normal, se convirtió en una especie de juego de azar con la muerte. Si te quedabas dormido en el lugar equivocado, sin suficiente calor, podrías no despertar nunca más. La congelación podría helar tus dedos de las manos y pies. Tu cuerpo entero podía enfriarse tanto que simplemente dejaba de funcionar. La enfermedad acechaba en la noche silenciosa, como un monstruo sigiloso. Pero la gente es resistente. Encuentra formas de seguir adelante. Pueblos enteros cambiaron la forma en que pasaban sus días. Entraban en sus hogares mucho más temprano durante los meses de invierno. La oscuridad y el frío hacían que la gente se fuera a la cama mucho antes de lo que lo hacemos hoy. Cuando se despertaban, sus sábanas podían estar congeladas y sólidas como el hielo. En las iglesias donde vivían los monjes, los hombres santos escribieron que el frío los mordía, incluso cuando estaban orando. Los caballeros tenían que usar 2 abrigos pesados solo para mantenerse calientes. Las personas que escribieron sobre esos tiempos dijeron que los ríos se congelaban tan fuerte que los carros tirados por caballos podían cruzarlos. Si el agua se volvía tan dura como la piedra, solo imagina lo que le pasaba a los cuerpos de las personas cuando yacían quietos e intentaban dormir. La pequeña edad de hielo hacía que cada noche se sintiera como una lucha por la supervivencia. Pero en lugar de usar espadas o escudos, los hombres y mujeres medievales utilizaban hábitos, trucos familiares antiguos y la fuerza que encontraban al mantenerse unidos. La historia de cómo dormían no se trata de estar cómodos, se trata de mantenerse vivos. Cuando el frío empujaba contra los hogares medievales, casi no había nada para mantenerlo afuera. A diferencia de los gruesos castillos de piedra donde vivían los reyes, la gente común vivía en pequeñas casas hechas de madera y algo llamado caña y barro.
Eso es solo barro mezclado con paja. Las paredes eran delgadas y a menudo tenían grietas. El viento se colaba por esos huecos como un ladrón invisible, robando todo el calor. Los pisos estaban hechos de tierra compactada. Eso significaba que el frío subía desde el suelo directamente a los huesos de cualquiera que se acostara. Los techos estaban hechos de paja, juncos o hierba seca entrelazada. Podrían verse bien en las fotos, pero en invierno no conservaban mucho calor. La nieve se acumulaba en la parte superior y se derretía, goteando agua fría en las habitaciones de abajo. Las familias trataban de bloquear el aire frío con pieles de animales o pedazos de tela. Pero el tipo de aislamiento que tenemos en las casas hoy simplemente no existía entonces. De noche, toda la casa se convertía en un enorme refrigerador. El fuego en medio de la habitación era lo único que luchaba contra el frío. Pero la madera costaba mucho dinero y el humo llenaba toda la habitación cuando no había chimeneas o estaban mal construidas. Para la medianoche, el fuego por lo general se reducía a solo brasas incandescentemente. La oscuridad se apoderaba y con ella venía un frío helado que se adhería a cada cosa en la casa. Los niños se acurrucaban contra sus padres. Las personas mayores se metían en rincones, incluso bajo gruesas mantas de lana. La gente nunca dejaba de temblar. Las familias más pobres ni siquiera tenían mantas. Simplemente usaban viejos abrigos cosidos juntos o paja esparcida en el suelo. El hogar medieval no era un lugar seguro para esconderse del invierno. Era un recordatorio de que el invierno siempre estaba presente. Cada vez que el viento crujía contra las paredes, cada ráfaga que se colaba dentro le decía a la gente lo mismo. Dormir no sería fácil y mantenerse caliente nunca estaba garantizado. En el frío helado de las noches medievales, los propios cuerpos de las personas se convertían en la mejor fuente de calor que tenían. Las familias descubrieron que mantenerse vivos era más fácil cuando dormían todos juntos. Una cama podría albergar a padres, hijos y a veces incluso a los sirvientes. No se trataba solo de amor. Se trataba de no morir. El calor corporal compartido podría significar la diferencia entre estar cómodo y despertar con los brazos y piernas congelados. Las camas medievales eran a menudo muy amplias, no porque fueran elegantes, sino porque tenían que ser prácticas. Más cuerpos significaban más calor. En los hogares de los pobres, un simple marco de madera relleno de paja podía acomodar a muchas personas. En casas más ricas, elegantes camas talladas con colchones de plumas seguían la misma regla. Cuantas más personas había en la cama, más cálido se mantenía todos. Para los niños, dormir a menudo significaba ser abrazados por un padre o un abuelo. Diferentes generaciones, todos acurrucados juntos bajo la misma manta. Hacían lo que algunos expertos en historia llaman un nido de personas. Era muy personal y cercano, donde nadie tenía privacidad. La respiración de todos se convertía en un gran ritmo. La cama era como una hoguera hecha de personas y tela. Mantenía la escarcha alejada al estar todos cerca. Incluso fuera de las familias, la gente compartía camas en posadas y monasterios. Los viajeros a menudo tenían que dormir junto a completos extraños.
Su necesidad de mantenerse calientes era más importante que sentirse incómodos al respecto. En casas religiosas donde vivían monjes, nuevos estudiantes y hermanos mayores compartían pequeñas habitaciones. El calor de los cuerpos de todos juntos era tan importante como orar. En un mundo sin calefacción, una cama nunca era solo una cama. Era una forma de sobrevivir, un lugar de encuentro, un fuerte cálido construido no de madera o piedra, sino de las personas dentro de ella. Si bien quedarse cerca ayudaba, lo que las personas usaban para dormir y debajo de lo que dormían también, decidía si sobrevivirían a la noche. Para los pobres, los colchones no eran más que bolsas llenas de paja, hierba seca o hojas viejas. Estas camas de paja eran ásperas. A los bichos les encantaban y se aplastaban muy rápido. Pero incluso esta débil barrera entre la piel y el suelo helado podía significar la diferencia entre vivir y morir. Las personas ricas tenían más comodidad. Las camas de plumas llenas de plumón de oca u otras cosas suaves creaban un cojín que atrapaba el calor mucho mejor. Pero incluso las familias ricas sentían la mordida del frío cuando el invierno se volvía realmente malo. Las mantas eran los verdaderos protectores del sueño. La mayoría estaban hechas de lana, gruesas y pesadas. A veces las personas apilaban 2 o 3 a la vez, pero la lana, aunque era cálida, no siempre podía ganar contra la humedad o la escarcha. En lugares donde hacía mucho frío, las familias se volvían creativas con pieles de animales. Ponían pieles sobre sus cobijas para mayor calidez. Es fácil imaginar una noche medieval, el crepitar de un fuego moribundo, el crujir de las tablas de madera con el viento y el peso de la lana oprimiendo. Capturaba tanto el calor como el olor del trabajo del día. Las personas ricas podrían soñar bajo lujosas cubiertas bordadas. Las personas pobres dormían bajo viejos abrigos parchados. Pero ambos luchaban la misma batalla contra el frío que se acercaba a la cama. Colchones y mantas, ya sean simples o elegantes, eran más que solo cosas para el hogar. Eran armas en la guerra nocturna contra la pequeña edad de hielo. Sin ellas, incluso la persona más fuerte podría rendirse al frío antes de que llegara la mañana. Para las personas que podían pagar por ello, el fuego era el amigo más preciado de la noche. En hogares más ricos, los dormitorios tenían chimeneas de piedra donde los troncos crujían y lanzaban chispas hasta muy tarde. El resplandor de las llamas significaba más que luz, significaba mantenerse vivo. Pero incluso las personas ricas encontraban que el combustible costaba mucho dinero. La madera tenía que ser cortada, secada y transportada. A medida que los bosques se hacían más pequeños, porque todos necesitaban madera, el precio subía y subía. La mayoría de los agricultores pobres solo tenían el único fuego en su casa de una sola habitación. El fuego se mantenía durante la noche, pero a medianoche las llamas se convertían en brasas incandescentes, dejando solo un pequeño rayo de luz. Las familias se acurrucaban más cerca mientras el frío se colaba. Sabían que no podían alimentar el fuego toda la noche sin consumir toda su preciosa madera.
personas se volvían creativas con las herramientas. El calentador de camas era una bandeja de metal llena de brasas calientes. Se deslizaba entre las sábanas antes de dormir para ahuyentar la humedad. En algunos lugares, las piedras se calentaban junto a la chimenea. Luego se envolvían en tela o se metían en jarras de arcilla para desprender calor bajo las mantas. Era un pequeño consuelo que no duraba mucho, pero era muy importante. Aún así, el fuego podía ser problemático. Demasiado humo llenaba los pulmones de las personas. Las chispas podían incendiar techos de paja. Y para muchas personas, simplemente no había suficiente madera para mantener el fuego encendido hasta la mañana. De esta manera, el frío no era solo un clima, era un recordatorio de que ser pobre significaba agotar cada tronco y cada brasa. Cuando las mantas y el fuego no eran suficientes, las personas recurrían a su último escudo contra la noche, la ropa. A diferencia de los pijamas ligeros o las camisones de hoy, la ropa de dormir medieval era casi exactamente como la ropa normal. Capa tras capa de lana, lino y a veces pieles. Los agricultores pobres a menudo se iban a la cama con la misma ropa con la que habían trabajado todo el día. No querían quitarse su única protección contra el frío. Camisas de lana áspera, pantalones gruesos y abrigos pesados servían también como ropa de noche. Las personas con suerte tenían ropa hecha solo para dormir. Largas camisas de lino, camisones pesados y calcetines gruesos para mantener las piernas calientes. Pero el artículo más famoso era el gorro de noche. Era un simple gorro de lana, molino atado bajo la barbilla. Cubría la cabeza, que es la parte del cuerpo que más calor pierde. Las imágenes de finales de la Edad Media a menudo muestran a los durmientes acurrucados bajo pesadas mantas, con sus rostros escondidos bajo gorros puntiagudos o redondeados. Lejos de ser solo un sombrero lindo, era absolutamente necesario. Calcetines, manotas y camisas apiladas completaban el atuendo. Algunas personas que escribieron sobre esos tiempos incluso describen a personas envolviéndose en tela alrededor de sus pies o usando múltiples gorros dentro de la casa. Dormir no se trataba de lucir bien, se trataba de protección. Para nosotros, la idea de meterse en la cama completamente vestido podría parecer demasiado caliente e incómoda. Para los durmientes medievales era tan natural como respirar. La ropa era como armadura y cada capa era una promesa de que la mañana llegaría. Para muchos agricultores pobres, el calor no provenía solo de la familia. Provenía de los mismos animales que necesitaban para sobrevivir. En el campo, las casas a menudo se compartían con animales de granja. Vacas, cabras, ovejas y a veces incluso cerdos. No era solo conveniente, era necesario. Una vaca, con su enorme cuerpo y respiración constante, emitía calor como un horno viviente. Ovejas y cabras añadían su calor al aire. Las gallinas que dormían dentro daban pequeñas explosiones de calor. Estos animales no eran solo comida y ayuda con el trabajo. Eran compañeros silenciosos a través de las noches de invierno. Sus cuerpos ayudaban a que una cabaña de una sola habitación fuera unos grados más caliente.
A veces esto marcaba la diferencia entre sufrir congelación y estar a salvo. Por supuesto, esta cercanía tenía problemas. El olor de los desechos animales, el constante sonido de pezuñas y los ocasionales ruidos de animales rompían la tranquilidad de la noche. Las pulgas, los piojos y otros bichos amaban estas condiciones. Pero para las familias medievales, mantenerse vivos era más importante que estar cómodos. Separar a los animales de las personas en los meses más fríos significaba arriesgarse a perder ambos. Los visitantes de lugares más cálidos a menudo escribían con asombro sobre estos arreglos de vida. Pero para las personas que vivían en el corazón de la pequeña edad de hielo, era una elección inteligente. Los humanos y los animales se acurrucaban contra el mismo enemigo: la oscuridad helada. En estos espacios compartidos, el hogar medieval se convertía en un establo, un dormitorio y un refugio al mismo tiempo. El aliento del ganado se mezclaba con los suspiros de los niños que dormían. El calor no era solo humano, era animal, compartido por todos y crudo. Hoy, nuestros dormitorios tienen buen aislamiento, nuestras mantas son suaves y nuestros calefactores pueden ser programados. Sin embargo, extrañamente, muchas personas ahora eligen lo que los campesinos medievales temían más: el frío. Los científicos del sueño han descubierto que las habitaciones más frescas ayudan a activar los ritmos naturales del cuerpo, reducen la temperatura central y ayudan a que la mente se relaje y descanse. Lo que alguna vez fue un enemigo se ha convertido, cuando se usa cuidadosamente, en una herramienta útil. Los expertos modernos en sueño a menudo aconsejan mantener las habitaciones entre 60 y 67 grados. Este rango, alguna vez insoportable para los campesinos en cabañas de paredes delgadas, es ahora algo que la gente desea para una mejor calidad de sueño. Las mantas ponderadas imitan las pesadas cobijas de lana del pasado, pero ahora se venden como artículos de lujo en lugar de equipo de supervivencia. Incluso la idea de apilar ropa por la noche continúa. Los pijamas de franela, los calcetines gruesos y los gorros de lana nos recuerdan la práctica medieval de abrigarse contra el frío. Solo que ahora son elecciones para la comodidad, no para la desesperación. La tecnología añade incluso más ironía. Las mantas eléctricas, los colchones calefaccionados y el control climático significan que el calor está siempre a solo un interruptor de distancia. Pero algunas personas deliberadamente abren las ventanas en invierno o usan almohadas enfriadas para obtener la sensación de un sueño fresco. Lo que los campesinos medievales atravesaron para sobrevivir, los durmientes modernos buscan para estar saludables. La conexión entre el pasado y el presente es asombrosa. Nuestros antepasados temían la corriente helada que se filtraba por las grietas. Hoy, pagamos dinero para recrearla en cantidades controladas. El sueño frío ha pasado de ser una pesadilla a una opción de estilo de vida. Esto muestra cómo los trucos de supervivencia pueden convertirse en tendencias cuando el peligro ha desaparecido. En los profundos inviernos de la pequeña edad de hielo, las noches medievales se prolongaban para siempre. La oscuridad duraba de 14 a 16 horas, mucho más tiempo del que cualquiera
podía dormir de una sola vez. De esto surgió un ritmo que las personas inteligentes llaman ahora sueño segmentado. Los agricultores pobres y los nobles ricos a menudo se iban a la cama poco después de anochecer. Sus cuerpos estaban envueltos en capas de lana y paja. Después de 4 o 5 horas, muchos se despertaban en medio de la noche, pero esta vigilia no era aterradora, era esperada. Las personas se levantaban en silencio, avivaban la chimenea o agregaban un tronco al fuego antes de volver a la cama. Algunos utilizaban este tiempo para orar, susurrando salmos a la tenue luz de las brasas incandescentes. Otros hablaban suavemente con los miembros de la familia, contaban historias o incluso visitaban a los vecinos en la quietud. Médicos y personas sabias de esa época llamaban a estos descansos el espacio entre el primer sueño y el segundo sueño. Era un ritmo natural que se adaptaba a las largas y frías noches. El cuerpo descansaba en 2 partes, separadas por un espacio de tiempo donde pensar en silencio. Por la mañana, después del segundo sueño, las personas se levantaban para comenzar su día. Este patrón, extraño para nosotros ahora, era normal para ellos. El frío lo hacía posible. Las llamas requerían atención y la noche era demasiado larga como para pasarla completamente durmiendo. De esta manera, dormir no era un bloque sólido de inconsciencia. Era como un tejido de descanso, oración y trabajo silencioso. Mostraba tanto la necesidad como cómo las personas se adaptaron. Era otra señal de cómo las personas medievales moldeaban sus vidas para satisfacer las exigencias del hielo. Al mirar hacia atrás a esos siglos congelados, es difícil no asombrarse de lo resistentes que eran los durmientes medievales. Sin aislamiento, sin calefacción central y sin las cosas agradables que damos por sentado, sobrevivieron noches que podrían matar. Sus trucos: compartir camas, usar múltiples capas de ropa, mantener a los animales en el interior, despertarse entre 2 sueños, no eran invenciones para la comodidad, eran para la supervivencia. La pequeña edad de hielo obligó a la creatividad a salir de la desesperación. Calentadores de cama llenos de brasas calientes, gorros de noche bien ajustados, colchones de paja presionados contra el suelo helado. Todo esto muestra a humanos que se negaron a rendirse. Aceptaron el frío no como algo que podían vencer, sino como una fuerza que debían soportar juntos. Y hay una lección en eso. Hoy pensamos en el sueño como algo personal, un retiro privado detrás de puertas cerradas. Pero para las personas medievales, dormir se compartía. Era un acto de compartir calor, de confiar en cuerpos apretados, de respirar el mismo aire mientras luchábamos contra la oscuridad. En su mundo, el frío no solo ponía a prueba el cuerpo, sino también los lazos entre las personas. Sobrevivir requería cercanía entre esposos, entre diferentes generaciones e incluso entre humanos y animales. Quizás esa es la sabiduría más profunda que sus noches nos dejan. El confort no proviene solo del fuego o la lana,
sino de los demás. En el silencio del invierno, sobrevivieron porque sobrevivieron juntos.